A inicios de 1980, en Perú iba surgiendo la sombra que marcaría a un país entero en dolor y sufrimiento. Con una población cansada y decepcionada de exigir y no recibir nada a cambio, solo promesas vacías. Es en este contexto donde, según Manrique, grupos subversivos como Sendero Luminoso y MRTA fueron cobrando fuerza y relevancia. Sendero con la promesa de una verdadera justicia social y el MRTA como un grupo revolucionario. Sin embargo, al final estos grupos marcaron al Perú, pero con sangre. En este sentido, la Semana 12 es importante, ya que fue el punto de partida para conocer la historia del terrorismo en el Perú. Se presentaron los inicios de la expansión de Sendero Luminoso, que según Jaime Urrutia tuvieron como foco principal Ayacucho en comunidades como Yucanas. Asimismo, como para Sendero era importante la falta de pensamiento crítico en la población, además de brindarnos testimonios directos de las víctimas y cómo Sendero tenía fijación por comunidades campesinas como Putis, donde dejó una huella de dolor. Continuamos con la semana 13, la cual elegimos porque su actividad principal es el análisis de testimonios sobre la época del terrorismo. Esto es clave para nuestro trabajo, ya que nos permite integrar la memoria histórica y mostrar el impacto humano del conflicto. Además, el temario sobre las rondas campesinas nos muestra y explica cómo la sociedad civil fue determinante para enfrentar a Sendero Luminoso y el MRTA. Finalmente seleccionamos la semana 14 porque aborda específicamente el declive del terrorismo y los abusos del Estado. Esta semana es esencial para nuestras conclusiones, pues si bien se estudia la captura de los líderes terroristas, también analiza el autoritarismo de la década de los 90 dirigido por el entonces presidente Alberto Fujimori. Eso nos da el marco teórico necesario para evaluar críticamente la estrategia de planificación respecto a los derechos fundamentales o si tuvo un costo democrático demasiado alto. Una de las mayores causas que contribuyó a la expansión del terrorismo en el país entre los años 80 y 2000 es la desigualdad estructural y la pobreza extrema. Estas condiciones no solo se limitaban a carencias materiales, sino que evidenciaba un sistema económico y político que mantenía a amplios sectores de la población en la marginalidad. De acuerdo con el libro La memoria de una guerra, Perú 1980 y 2000 del año 2009, esta brecha se origina en condiciones arraigadas, con la explotación laboral en las provincias, la ausencia de acceso equitativo de recursos y oportunidades y la permanencia de estructuras sociales semifeudales que limitaron el desarrollo de amplios sectores de la población peruana. En regiones como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, la población campesina peruana vivía con un acceso limitado en los servicios básicos, como la educación y la salud, junto con una economía de subsistencia que los mantenía vulnerables. Dado este escenario lleno de disparidad, el terrorismo fue precisamente la combinación de la desigualdad estructural y la pobreza extrema, de las cuales los grupos armados terroristas aprovecharon el descontento social para legitimar su lucha, presentándose como defensores de los sectores marginados. Una de las consecuencias que desató el terrorismo fue generar un impacto profundo en la sociedad peruana, dejando las calles vacías y un país en estado de parálisis total. El temor constante a los atentados de Sendero Luminoso alteró la rutina diaria de las personas, quienes evitaban salir a la calle por temor a ser víctimas de un ataque en cualquier esquina, en el mercado o camino al trabajo, reduciendo al mínimo las actividades en calle y espacios públicos. Esta dinámica se agravó por años de violencia sostenida, combinada con la hiperinflación y el desempleo masivo que afectó a más del 70% de la población, quitando toda posibilidad de protesta o resistencia a cambios drásticos. En este contexto, Fujimori aprovechó esa inmovilidad social para implementar el Fujishock, plan originalmente de Mario Vargas Llosa, que Fujimori había prometido no aplicar. Este consistió en un ajuste económico radical, con alzas inmediatas de precios y recortes estatales que impactaron en toda la población. Además, no hubo lugar a protestas masivas, ya que cualquier agrupación se interpretaba como afinidad terrorista, lo que permitió que las reformas avanzaran con oposición mínima. Así lo confirma De Gregory en su libro La década de la antipolítica, donde explica que esta parálisis permitió a Fujimori aplicar un plan económico neoliberal sin obstáculos importantes, cambiando por completo la política peruana en esta década. A continuación hemos podido entrevistar a dos personas que han sido directamente afectadas por el terrorismo. La primera entrevistada, Daisy Álvarez Paucar, de 49 años, le hicimos la pregunta de cómo es que afectó en su vida cotidiana el terrorismo en ese entonces. Cuando vivíamos en el campo, todo era tranquilidad, todo era felicidad, convivíamos con nuestras familias, hasta que llegó el terrorismo y lo cambió todo. Venían en las noches y se llevaban a los jóvenes, a los adultos, más que todo a los hombres, y eso fue un cambio radical en nuestra familia, porque teníamos que irnos a protegernos, a estar más seguros, ir a otro lado. Nos llevaban, estábamos en nuestras casas tranquilos, en nuestras camas seguros, a llevarnos por seguridad a la chacra a descansar, a dormir ahí, en el frío, con mucha incomodidad. Yo tenía mucho miedo de que se lleven a mi papá, a mis tíos, a mis hermanos, y hizo que generara en mí, hasta el día de hoy, mucha tensión, mucho estrés, que hasta el día de hoy lo padezco. También le preguntamos qué cambios pudo ver en su comunidad
dentro de esos años de violencia? Los cambios que hubo en el pueblo fueron muy radicales, ya que la gente decía de que los jóvenes son el futuro y tenían que protegerlos, y bueno, los jóvenes empezaron a irse a Lima a estudiar y poco a poco el pueblo fue quedando vacío, solamente quedaban las personas adultas, las personas mayores, las personas de la tercera edad más que todo, y el pueblo se quedó casi vacío ya. A la segunda entrevistada, Yolanda Di Paz de la Cruz, de 56 años, le pedimos que nos comentara un poco sobre cómo percibió el Estado y la seguridad en ese entonces. Cuando mataban los serrucos, supuestamente el Estado mandó a los hinchis que venían a defendernos. Llegaron en helicóptero y nosotros pensábamos ya que por fin llegó seguridad. Como estaban con ropa del Estado, confiamos. Nadie escapó porque creímos que eran policías que iban a cuidarnos, pero no fue así. Apenas bajaron, nos reunieron a todos en la plaza. Empezaron a escoger gente. Se llevaron a los jóvenes, a los mayores, incluso a mí. Siendo niña, me querían llevar. A las mujeres las separaron, recuerdo, ¿no? Y en el camino dicen que las violaron. A los hombres también se los llevaron y después supimos que los habían matado. Así que en vez de protegernos, más peligro trajeron. Yo como niña entendí que del Estado no venía seguridad. Y por último, quisimos saber si tuvo miedo o tuvo la necesidad de cambiarse de residencia. Uno ya no sabía si confiar en alguien, ni siquiera en los mismos que decían que venían del Estado. Vivíamos atentos a cualquier ruido, sin poder dormir tranquilos. Poco a poco ya no era vida quedarse ahí. Bueno, al final tuvimos que irnos, dejamos nuestras casas, nuestras cosas, nuestros animales, todo quedó ahí. Y nos vinimos a Lima a empezar de cero, sin nada más que lo que llevamos puesto. Fue duro, pero no había otra opción. Toda mi familia terminó viniéndose por miedo a que nos pasara lo mismo que a los demás. Para cerrar, creo que lo que hemos visto a lo largo del trabajo nos deja una idea bastante clara de por qué este periodo dejó una marca tan profunda en el país. En la parte de causas y consecuencias, nos quedó claro que el terrorismo no empezó de la nada. Como lo mencionamos en la sección 3, hablamos de cómo la desigualdad y el abandono en muchas regiones hicieron que la gente quedara expuesta y sin alternativas. Y también vimos que el impacto fue tan fuerte que el país quedó prácticamente paralizado, lo que marcó toda la manera en que se manejó esta crisis. A eso sumamos lo que escuchamos en las entrevistas en la sección 4, donde se nota también en todos los testimonios que coinciden en lo mismo, muestran una experiencia muy concreta, es decir, la sensación de que cualquier día podía pasar algo. Más allá de las cifras o los discursos, la gente tuvo que aprender a convivir con una inseguridad permanente. Con todo esto, nos queda reconocer que la respuesta del Estado logró frenar la expansión del terrorismo, pero también dejó costos que aún se discuten en la actualidad. Hubo decisiones que se tomaron en un contexto donde la población no tenía capacidad para cuestionar nada. Y eso permitió abusos, prácticas que afectaron derechos básicos. La pacificación se consiguió, sí, pero no siempre de manera respetuosa hacia los ciudadanos. De esta reflexión surge una idea clave para pensar una alternativa concreta. Una política de seguridad sostenible necesita más operaciones militares, requiere un Estado presente de manera constante y capaz de garantizar servicios básicos, generar oportunidades y acompañar a las comunidades que históricamente han quedado relegadas, reducir las brechas estructurales que dieron origen al conflicto es indispensable para evitar estas situaciones similares que reaparezcan en un futuro. Además, fortalecer la confianza entre la población y las instituciones es esencial, porque recordemos bien que la seguridad no depende del miedo, sino de la estabilidad y el acceso real que podemos conseguir en las condiciones de una vida digna para la población. Gracias.